Gracias. Para finalizar esta segunda ronda, tiene la palabra la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches, señor secretario. Bienvenido sea usted y todos sus colaboradores, compañeras, compañeros. Y secretario, yo quisiera referirme nuevamente a los subejercicios. Hemos escuchado ya la respuesta de parte de usted y yo quisiera decir que los subejercicios pueden tener muchos factores que los originan, pero hay dos particularmente que hay que llamar la atención. Unos, aquellos que se ha dicho, proyectos que no tenían elementos y que no podían ejecutarse y tenían que haberse cancelado, y otros que sí tenían todos estos elementos, pero que desafortunadamente sucedió que hubo una falta de comunicación y de coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda, que no permitió que estos proyectos se pudieran ejecutar. Y le puedo poner casos muy claros que las entidades federativas entregaron a sus centros SCT, como debiera de ser y como es nuestra ventanilla, estos proyectos, y finalmente la SCT los envió o no los envió. Tampoco quiero cargarle la responsabilidad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero hoy la Secretaría de Hacienda nos dijo que no nos daban los registros porque simplemente no habían llegado los proyectos a la Secretaría de Hacienda. Quisiera yo, entonces, superando ese tema, preguntarle, ¿por qué no hay coordinación con los gobiernos estatales y la Cámara de Diputados para el destino de los subejercicios? Si bien ya dijimos por qué pueden suceder, y usted comentó que estos subejercicios se están destinando al Plan Nacional de Infraestructura, ¿por qué los que menos saben esto somos nosotros? O a lo mejor llegó a las comisiones y no lo sabemos, pero tampoco lo saben los estados hacia dónde se orientó ese dinero que con mucho esfuerzo se discutió aquí en la Cámara de Diputados y que finalmente hoy no sabemos en dónde está ese recurso. De igual forma, quisiera saber cuál será su compromiso de trabajo para que la Secretaría de Hacienda no vuelva a repetir la historia de este año, negando el número de registros en la unidad de inversión cuando los proyectos entraron en tiempo y forma a la SCT. Existen economías, es otro tema que quisiera tocarle. La economía es aquella que se genera de un presupuesto autorizado en el presupuesto de egreso federal contra un presupuesto ejercido después de una licitación. Existen economías en cada una de las obras que se etiquetan en el presupuesto de egresos federal. Yo quiero saber, señor secretario, con todo respeto, ¿cuál es el total del monto de dinero que existe de estas economías? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con estas economías? ¿Cuál es el criterio de aplicación de las mismas? Y déjeme darle como ejemplo el estado de Hidalgo, tiene más de 150 millones de pesos que se generaron de economías, que hoy no sabemos hacia dónde se orientaron estos recursos. El presidente Felipe Calderón ha dicho en innumerables ocasiones que es el sexenio de la infraestructura. ¿Me puede decir qué avance tiene a la fecha el Plan Nacional de Infraestructura? Y si es el caso que para la conclusión del periodo del señor presidente Felipe Calderón se habrá abarcado todo este Plan Nacional de Infraestructura. Existen actualmente caminos no etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación 2011, los cuales están siendo ejecutados por la Secretaría a su cargo. ¿Podría informarnos con qué dinero se están realizando estas obras? ¿De dónde salió el recurso? ¿Cuál fue el criterio que tomaron en cuenta para la construcción de los mismos? Y puede decirme si usted dio la instrucción a los directores de centro de no coordinarse y de no informar a los gobiernos estatales de estas obras. Y esto está sucediendo y le pongo ejemplos. En el caso de Hidalgo, carretera Tasquillo-Dangú no está en el presupuesto de egresos, no es parte del Plan Nacional de Infraestructura. Nos alegramos que se construya este tipo de carretera, pero ¿de dónde vino el dinero? ¿Y en base a qué criterio? ¿Y con qué coordinación? O un puente que también se está construyendo en la carretera Actopan-Huastó, y que es el mismo caso. Respecto a los convenios de transferencia entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, desde el año 2009 no se efectúan. ¿Me puede decir por qué no se realizan? ¿Por qué la federación dejó de mandarle dinero a los estados? Y usted sabe que año con año el presupuesto se modifica. Nosotros vamos en este 2012 por más de 20,000 millones para cuando menos poder obtener lo mismo del 2011. El presidente de la República nos mandó un presupuesto mínimo comparado con lo que, por supuesto, este sector requiere.
¿Se podría decir que entonces el sexenio de la infraestructura es gracias al trabajo del Congreso de la Unión que modifica la plana en materia de presupuesto? Es necesario promover la inversión y para no agotar mi tiempo quisiera preguntarle del aeropuerto de Hidalgo que no se ha podido dar la concesión, cuándo se arranca el proyecto de la AEXA y de parte de compañeros de mi grupo parlamentario quisiera saber del aeropuerto de Palenque, se requiere saber el avance y ejercicio de los más de 600 millones que se le han asignado y en segundo término el libramiento ferroviario Tapachula, avance en el ejercicio y solicitar se programen recursos para concluir la obra el próximo año. Es cuanto y agradezco las respuestas, secretario.